Ok, continuemos. Hasta este punto, en el video anterior, llegamos hasta este punto en donde hemos averiguado que el archivo T00109 países.txt es un archivo que existe en, en el directorio actual, en el mismo directorio en donde encontramos este notebook, sobre este notebook de Jupyter sobre el que estamos trabajando. Decimos entonces que ese archivo es relativo al directorio en donde se encuentra el notebook, el archivo de notebook. Estamos hablando de este archivo. El archivo de texto que hemos mencionado es relativo al notebook sobre el que estamos ejecutando. Aquí dice running, que indica que está en ejecución. Bien, entonces vamos a leer el contenido de ese archivo. Ya sabemos de antemano que el contenido corresponde con el nombre de 10 países, países de Sudamérica. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, utilizando el manejador de contexto, invocamos la función open, pasamos la ruta, sea absoluta o relativa del archivo ruta archivo países. Esa es la ruta y es una ruta relativa. Entonces, eh, podemos copiar este nombre. Aquí especificamos esa ruta e indicamos dos argumentos adicionales. Indicamos que es de lectura y el contenido es textual. Recordemos que ese archivo que creamos es un archivo de texto plano, un archivo que no tiene formato. Por eso se le dice que es plano. En inglés, a ese tipo de archivos se les conoce como text plain files, archivos de texto plano. Genial. Entonces, después de especificar el modo de apertura, indicamos el sistema de codificación que utiliza el archivo. Va a ser UTF, UTF-8. Bien, entonces ya teniendo eso vamos a especificar una variable, la llamaremos f. Esa variable se le llama un file handler, un manejador de archivo. La función open abre el archivo y el archivo, la variable que se refiere a ese archivo va a quedar va a quedar referenciada por medio de la variable f. Ok. Nosotros aquí dentro de width, aquí ya estamos dentro del el contexto que crea width. Recordemos que width ayuda a liberar recursos sobre el contexto con el que estamos trabajando. En este caso es un archivo. Y ese archivo se va a cerrar de forma automática cuando alcance se terminen todas las instrucciones de este bloque width. Bien, entonces podemos leer las líneas del archivo utilizando un ciclo for. Indicamos aquí L de line in f.read read lines. Hay varias opciones. Aquí está readline y readlines en plural. Readline lee una sola línea del archivo. Entonces, si nosotros invocamos esa función readline, voy a pasar al otro archivo, a la otra ventana, va a leer Colombia en la primera iteración. Y solamente lee esa línea porque solamente estamos invocando readline. Readline retorna una cadena de caracteres, un texto, y lo que vamos a hacer con el ciclo es leer cada uno de esos caracteres. Lo que nosotros queremos es leer todas las líneas, por eso invocamos readline. Entonces aquí mostramos el contenido de esa línea que se lee en cada una de las iteraciones de ese ciclo. Se itera por cada una de las líneas de ese archivo. Entonces nosotros podemos ejecutar, eso quedó mal escrito, aquí es encoding. Ejecutamos y aparecen
todos los nombres de los países: Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera, Chile, Brasil. 2, 4, 6, 8, 10. 10 países. Y esa es la cantidad de países que hay en el archivo correspondiente. Hay 10 líneas, hay 10 em, nombres de países. En el interior del archivo el contenido no tiene, digamos, una descripción o una metadescripción. Esto para el archivo solamente es texto, únicamente texto, ¿vale? Y ya el significado se da acorde a la aplicación, al código que nosotros escribamos para tratar estos datos. Bien, ahí estamos haciendo la lectura. Observemos que por cada impresión se genera un salto de línea adicional, una línea en blanco adicional. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el archivo, cada nombre de país ocupa una línea. Eso ya lo sabíamos, ¿vale? Entonces, y la función print, además, agrega otro salto de línea. Recordemos que en la sección de funciones aprendimos que end tiene un salto de línea por defecto, es decir, cuando se imprime un texto, al final se agrega un salto de línea. Nosotros vamos a dejar que no, vamos a omitir la generación de un salto de línea. Observemos la diferencia, eh, ejecutamos y ahí cada país ocupa una línea, no se genera una línea intermedia, una línea en blanco intermedia. Ok, entonces ahí ya tenemos la forma de leer un archivo utilizando un manejador de contexto, un archivo que se encuentra en la misma ruta del notebook sobre el que estamos trabajando, en la misma ruta. Bien, el modo de apertura es de lectura y es textual. Va a leer contenido textual. Y además el sistema de codificación, es decir, el sistema en que se codifican los caracteres del texto, es del estándar UTF-8. Bien, y aquí dentro realizamos la lectura de cada una de las líneas que hay en el archivo, en este archivo. Bien, y además hemos especificado que no se genere un salto de línea por cada invocación de print. Continuaremos en el siguiente video.